de neurólogo en la Fundación Santa Fe y dejé de dictar clases de neurociencias básicas para dedicarme a la epidemiología y a la economía de la salud. Eso, para ir introduciendo términos económicos de una vez, lo hice a un costo personal y profesional grande, que ya con el tiempo se ha ido tal vez suavizando, pero yo soy de una familia de médicos. Mi padre pues fue el primer neurólogo en Colombia, y si revisan, mi tío Humberto Rosselli, autor de la historia de la psiquiatría en Colombia, fue un personaje muy destacado ahí en la especialidad de ustedes. Y tengo pues hermanos y primos y tíos médicos por todos lados, y para muchos haberme dedicado a la economía fue como: vean, ese Diego ya no ejerce, como si se vendió, se pasó para el otro lado, precisamente porque el concepto que tenemos los médicos de la economía es muy diferente a lo que es la realidad, y eso es lo que espero tratar de convencerlos en el día de hoy. Entonces, a ver cómo nos va con la presentación. Aquí la tengo lista. Titulé mi conferencia, pues, ¿cuánto vale una vida? Porque como ustedes van a ver, en últimas, la economía termina poniéndole un precio a la vida. ¿Cuánto vale un bayuno? ¿Vale lo mismo que un nariñense o un guajiro? Les contaré dentro de un momento. Numero mis diapositivas, se van a asustar ustedes porque dice 72, pero la verdad, dado que no tenemos mucho tiempo, muchas de ellas están ocultas, así que no se me estresen. Empecemos por el índice de los temas que voy a tratar. En primer lugar, las primeras 20 diapositivas o algo así van a hablar sobre qué es la economía de la salud y, sobre todo, qué hace diferente a la salud, o vamos a llamarla salud, pero es la prestación de servicios de salud a lo que me refiero. ¿Qué hace diferente este sector económico de los demás sectores de la economía, vista como desde la perspectiva macroeconómica? ¿Por qué es diferente la salud al sector manufacturero, turístico o agrícola, por ejemplo? En segundo lugar, vamos a dedicar unas pocas diapositivas al concepto de costos y por qué es importante hablar de costos en salud. Voy a pasar tal vez la parte más importante, la que quiero que le presten más atención, es esta sección de evaluación económica. Voy a cerrar mostrando modelos farmacoeconómicos, que es lo que hacemos, los que hacemos en economía de la salud. Me gano la vida haciendo modelos matemáticos de las enfermedades, y finalmente un par de diapositivas de conclusiones. Bueno, el concepto que tiene la mayoría de la gente es que la economía es la ciencia que estudia el dinero. Y eso es errado. Realmente el dinero es parte de la fórmula, pero nosotros, y particularmente en economía de la salud, estudiamos la asignación de recursos, uno de ellos el dinero, claro, pero también están los recursos humanos, la infraestructura, incluso el tiempo. Miren ustedes, el tiempo es uno de los recursos que yo más valoro, y créanme que estoy aquí invirtiendo este rato con ustedes porque creo que esto puede ser valioso. Y ustedes también seguramente tendrían otras cosas apremiantes que hacer y decidieron estar ahí sentados, ojalá prestando atención a esta conferencia. La economía es la ciencia que está detrás de la toma de decisiones, y como espero convencerlos y ojalá inclusive que se vuelva una obsesión, toda decisión que nosotros tomemos, toda decisión tiene implicaciones económicas, porque estamos de alguna manera gastando recursos en algo que habríamos podido gastar en otra cosa. El establecimiento de las prioridades, o la palabra que nos encanta, los valores de la sociedad. Lo importante de la economía de la salud es que no solamente tiene que darle su lugar correspondiente al dinero, al presupuesto, sino también a esos valores sociales, esa vida, ese bienestar, a veces términos difusos como esos y difíciles de medir. Muchas veces los economistas se dedican a medir la plata del sistema porque es lo fácil de seguir, ¿no? Un contador puede llevar la pista de cuánto dinero se está gastando en esto o aquello, pero cuánto beneficio estamos logrando con esa inversión, vamos a ver que es el reto grande. Déjenme contarles que la revista más importante de economía de la salud es de ISPOR, una asociación en la cual yo he jugado papeles importantes. Fui presidente del capítulo Colombia en 2 ocasiones, inclusive el líder para América Latina de la más importante sociedad profesional de economía de la salud. Y la revista tiene el título ya desde hace 30 años, Value in Health, el valor en la salud, que es lo que buscamos medir los que trabajamos seriamente en esta disciplina. Déjenme comenzar con lo que yo les digo a mis estudiantes. Esto arrancó como una asignatura en electiva en la maestría de epidemiología, luego se volvió asignatura obligatoria, hace parte también de nuestro doctorado, y ya en la Javeriana tenemos inclusive una maestría en economía de la salud. La Universidad de Antioquia está que se nos mete a competir y está próxima a abrir también su propia maestría en economía.
Pero déjeme lo que les digo a los estudiantes en las primeras clases. ¿Qué es lo que hace diferente a la economía de la salud de la economía de otros sectores? Y son lo que yo llamo los dogmas, que es para meterle un concepto un poquito místico, porque a veces lo veo yo como que me he dedicado a predicar la importancia del pensamiento económico. El primer dogma es que los avances en salud, los principales avances de salud dependen de otros sectores. Nosotros los médicos a veces nos ufanamos de que hemos reducido la mortalidad infantil, hemos prolongado la esperanza de vida, pero eso no es del todo cierto. Algunos de los que se han dedicado a estudiar esos cambios demográficos aducen que tan solo el 10% de ese incremento sustancial, es que en los últimos 50 años la esperanza de vida en Colombia ha aumentado más de 20 años. Solo un 10% de eso es atribuible a intervenciones directas del sistema de salud y la mitad de eso es por vacunas. Las vacunas son indudablemente el factor que más ha incidido. El resto, los antihipertensivos, métanle los antipsicóticos, metan los antidepresivos, metan ustedes las terapias de diálisis, los trasplantes, todo eso es menos importante que muchos otros cambios. Aquí este gráfico me encanta porque muestra que durante buena parte de la historia de la humanidad, la mitad de los niños se morían antes de los 5 años. La mortalidad infantil era cercana a los 50, al 50%, tanto en la cultura nazca del Perú, en la de Teotihuacán en México, en el Imperio Romano, en Suecia, Japón, donde se ha analizado la mitad de los niños, la mitad de los muertos de, eran menores, la gran mayoría de los muertos eran niños y la mitad de ellos no llegaban a la adulta. Y luego vino una reducción dramática de la mortalidad infantil, que en algunos lugares es apenas del 0,3%, a nivel global es como de 4,3%. Colombia está en algún lugar intermedio y con unas grandes variaciones, muy diferente la mortalidad infantil en Buenaventura, de donde acabo de llegar, a lo que ustedes pueden encontrar en sitios más desarrollados de los estratos altos de la ciudad de Cali. Inclusive en la sola ciudad de Cali encontramos una disparidad grande, una inequidad enorme, que es parte de la problemática que debemos tratar de solucionar. Bueno, pero no nos cambie, no nos desviemos. Aquí vemos a qué edad se muere la gente y observen que es interesante que en el mundo el grupo de, de 5 años, de 80 a 84, es el que representa la mayor mortalidad en el mundo, pero sigue habiendo un número muy significativo, 5 millones de niños muriendo por cada año antes de llegar a los 5 años. El segundo dogma es que estamos metidos en el más complejo de los sectores económicos. Y traigo esta diapositiva porque en nuestro curso de introducción a la economía de la salud, allá en la Escuela de Economía de Londres, nuestro profe nos retaba y decía, a ver, ¿cuántos de ustedes son médicos? Y más o menos una tercera parte, levantábamos la mano, una tercera parte de los estudiantes. Y nos decía, a ver, ¿qué hace diferente a la medicina de los otros oficios y profesiones? ¿Qué hace que sea distinto un médico de un vendedor de tomates o de un fabricante de zapatos? Todos nos sentíamos ofendidos, invocábamos a Hipócrates y nuestra larga tradición es la más antigua de las profesiones. Algunos dicen que la segunda. Tenemos unas bases científicas que respaldan nuestro conocimiento de la genética, de la neurociencia, de la inmunología y tantas otras cosas. La medicina es, después de todo, la salud humana es el campo del saber en el que tenemos más conocimiento. Y finalmente aducimos que nosotros trabajamos con personas, con seres humanos, con la dignidad individual, con la vida y con la muerte. Y él decía, sí, puede que todo eso sea cierto, pero, y ahí es la primera lección importante, esta es pregunta del examen final, así que tomen nota, el punto importante para un economista es que la salud no obedece a las reglas del mercado. Es un sector lleno de fallas del mercado, de imperfecciones del mercado. Y si quieren leer más de eso, van a encontrar ustedes en Wikipedia, lean Market Failures o fallas del mercado y van a ver que la salud se caracteriza porque no cumple con ninguna de las leyes del mercado. O sea, no se puede dejar en manos de la oferta y la demanda. Es más, Kenneth Arrow, que ustedes ven acá su artículo original del año 63, él fue premio Nobel de Economía, fue el que empezó a trabajar sobre, y vean cómo es una disciplina relativamente reciente, la de economía de la salud, sobre la incertidumbre, por ejemplo. Nosotros podríamos hacer planes para nuestro presupuesto del año entrante, cuánto vamos a gastar en vivienda, cuánto vamos a gastar en educación, cuánto en alimentación, cuánto en vestido, cuánto en viajes y recreación, pero en cambio en salud vamos a correr el riesgo de equivocarnos. Puede que gastemos
perdón, menos de lo que hemos presupuestado, pero también existe la posibilidad de que nos caiga una enfermedad de alto costo y se nos salga del presupuesto. Por eso la planeación en salud es muy importante porque el gasto va a estar repartido de una manera muy diferente entre unas personas y otras, marcado por la incertidumbre, entre otras muchas características. Además, la salud es un bien particular en el sentido de que uno no ansía la atención en salud como le gustaría, uy, esa es la motocicleta que quiero, ese es el viaje crucero que quiero por el Caribe. Uno nunca está pensando, wow, voy a ahorrar para esa colonoscopia que siempre he soñado. La salud son una serie de intervenciones, muchas de ellas muy desagradables por las cuales no queremos pasar, pero que las asumimos para obtener un beneficio, un presunto beneficio que no siempre se logra, porque las expectativas en salud muchas veces superan la capacidad de lo que la medicina es capaz de suministrar. Bueno, el tercer dogma es que para seguir con términos místicos religiosos, y mi profe hablaba poniendo una voz casi que apocalíptica, estamos condenados a un sector que va a costar cada vez más. En todos los países del mundo, el costo en salud va subiendo progresivamente por razones demográficas, por razones epidemiológicas, razones culturales. Voy a detenerme un poquito en cada una de ellas. Aquí vemos este gráfico, son todos países desarrollados, en donde se ve como proporción del Producto Interno Bruto, o sea, proporción de la economía de los países. Aquí en estos años de finales del siglo XIX era un puntico porcentual si acaso y ha ido creciendo hasta que muchos de los países desarrollados está entre el 8 y el 10% del Producto Interno Bruto es mediado por el gasto en salud. En Estados Unidos mucho más, estamos hablando de 18, 19%. ¿Cómo nos va en América Latina? Fíjense que Colombia, por lo menos hasta el 2021, creo que cuando tenemos estos datos 2020, sí sigue siéndolo un país que gasta una proporción de su Producto Interno Bruto superior al de muchos otros países como Brasil, México, Perú o Ecuador. Todos ellos vienen aumentando a distinto ritmo, pero eso es una constante en países ricos o en países pobres. Otra característica de ese gasto en salud es que está distribuido muy irregularmente. Estos datos de una aseguradora de Estados Unidos y ya de hace muchos años nos mostraba cómo un 15% de la población no gastaba nada. Generalmente son muchachos, jóvenes, por ejemplo, que puede que en un año no tengan ni un trauma, ni una enfermedad, no le mandaron salud. Pero en cambio hay un pequeño porcentaje que está consumiendo la mayor parte de los recursos. Se habla típicamente de que un 10% de la población consume por lo menos el 50% de los recursos y suelen ser personas con enfermedades crónicas, personas de edad, personas con enfermedades raras, pero enfermedades de alto costo, por ejemplo, representan una porción enorme del gasto en salud, mientras que muchos otros están muy por debajo del promedio, digamos. Una de las razones para ello es el cambio demográfico. Todos ustedes deben haber oído en noticias recientes. Este fue un artículo que publicamos hace ya muchos años, pero mostraba el cambio dramático de la pirámide poblacional que ha incrementado inclusive una velocidad sorprendente. Colombia es uno de los países del mundo en donde se está reduciendo más la tasa de fertilidad. Las mujeres cada vez tienen menos hijos y el crecimiento, y mientras tanto vamos envejeciendo de una manera dramática. El, la proporción de adultos mayores, entre los cuales ya me incluyo por ser mayor de 65, estamos creciendo a 4 o 5 veces por encima del crecimiento poblacional. Es más, ya se está hablando de que va a haber un decrecimiento de la población. Los colombianos que nacen, y afortunadamente, y digo afortunadamente porque creo que la migración puede ser parte de la solución, entran algunos, aunque también muchos emigran. En fin, es un balance complicado, pero los cambios demográficos son importantes para entender la problemática del sector. Aquí vemos un trabajo que hice yo con algunos de mis estudiantes en la revista Salud Pública de México. Simplemente miren esta línea negra, por ejemplo, se refiere a los días de estancia en promedio que gasta un paciente a distintas edades. Entonces, si uno lo hospitalizan entre los 5 y los 25 años, va a estar 5 días en el hospital en promedio. Pero a medida que va aumentando la edad, va aumentando la exigencia sobre los sistemas hospitalarios en este caso. Otra razón es la transición epidemiológica. De esto se ha hablado mucho. Ustedes recordarán que nos dijeron que era ese cambio de enfermedades infectocontagiosas, inmunoprevenibles, hacia enfermedades crónicas no transmisibles.
Eso es parte del problema, no solamente porque uno vive más, va a adquirir más enfermedades que se van acumulando, sino que además hemos sido muy exitosos en el tratamiento, por ejemplo, el cáncer. Estos gráficos muestra cuánto ha aumentado la supervivencia 5 años en distintos tipos de cáncer en Estados Unidos y vemos que aquí para todos los tipos de cáncer ha habido un incremento significativo del número de personas que sobreviven 5 años o más. Otro cambio bien dramático es el que hemos visto con VIH, en donde la supervivencia de los pacientes se ha incrementado, pero podríamos agregárselo también para muchas otras enfermedades, para hipertensión, para diabetes, para enfermedad renal, por ejemplo. La supervivencia ha aumentado y eso implica un costo elevado para los sistemas de salud, por supuesto. Una tercera razón es el desarrollo tecnológico. Los desarrollos en salud siguen unas características bastante particulares. Ustedes ven que básicamente todo ha bajado de precio relativo con respecto a lo que era hace 1 o 2 generaciones. Hoy tener carro es más barato, viajar a Europa es más asequible para muchos colombianos. Ha bajado el precio del calzado, el precio de la ropa, el precio de los alimentos, inclusive. Por eso rápidamente pasamos de la desnutrición a la obesidad. Ha bajado el precio de las motocicletas, no me hablen de motocicletas. Pero en cambio los costos en salud siguen otro ritmo. Cada nuevo antidepresivo, cada nuevo antipsicótico, cada nuevo antibiótico es mucho más costoso que el anterior y con un beneficio apenas marginal. Reduce la frecuencia de eventos adversos, sí, 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 la vaccina, pero vale 10 veces más, ¿no es cierto? Entonces esos desarrollos tecnológicos encarecen el sistema de salud y crean también una demanda mayor sobre el sistema. Aquí tenemos el caso de los medicamentos para esclerosis múltiple. Cuando yo me gradué de neurólogo por allá en los finales de los 80, principios de los 90, nos escandalizábamos de que un interferón pudiera costar $1,000 mensuales. Hoy eso no es nada, que estos son costos anuales, pero hay muchos medicamentos que están por el orden de los 60, 70, 80, 90 millones, $90,000, perdón, por año de tratamiento para esclerosis múltiple. Finalmente, y ya para no cansarlos mucho, hay otra razón que algunos dicen que es la principal, en el sentido de que es la que más encarece el gasto en salud, y es que tenemos una clase media que se ha educado, que sabe a qué tiene derecho y por ende demanda más salud. Y esa demanda aprenden por internet a qué podrían tener acceso y van y se los están pidiendo a su médico. No, hágame una resonancia magnética para esta migraña y muchas veces cedemos ante esa presión. Esta diapositiva me encanta porque me recuerda a ese gran pensador norteamericano Donald Trump, que alguna vez dijo que la moral es tan importante que hay que tener por lo menos dos. Yo hablo ante dos tipos de audiencias normalmente y el mensaje que les dejo a cada una es diferente. Por ejemplo, ante los médicos, que muchas veces no nos preocupamos, yo formulo el mejor medicamento que hay y ahí verá el sistema cómo lo paga. El negocio de la salud tiene que ser autosostenible. Si la plata que sale es más que la plata que entra, eso no va a durar. Pero también les digo a los tomadores de decisión, sobre todo los que tienen que ver con el presupuesto, que la salud no se puede evaluar a partir de los rendimientos financieros. La función principal del hospital psiquiátrico no es generar ganancias, ¿no es cierto? Tiene que por lo menos estar cierto que no genere pérdidas, pero no podemos mirarla con los mismos principios que miramos el ingenio Manuelita, por ejemplo. El cuarto y último de los dogmas que les quiero mencionar aquí es que la salud está llena de dilemas éticos. Eso de ponerle el precio a una vida, como vamos a hablar dentro de un momento, tiene sin duda unas implicaciones éticas importantes. Por ejemplo, uno de los dilemas que más se menciona es que hay una balanza entre eficiencia y equidad. Si uno quiere ser eficiente en el uso de los recursos, va a invertir solamente en aquellas intervenciones que se sabe que son efectivas, ojalá que sean de bajo costo y que impacten a población económicamente activa para que a su vez sea productiva y le inyecte dinero a la economía, y va a dejar de lado muchas condiciones cuyos tratamientos son poco efectivos. Puede que desdeñe la salud mental, como decía alguna vez Juan Luis Londoño, con quien trabajé yo en el ministerio. Yo le parecía que invertir en salud mental era botar la plata. Va a también a despreciar a las poblaciones indígenas, por ejemplo, la población rural dispersa, porque invertir en ellos es mucho más costoso. Vacunemos ahí en los centros principales, en Unicentro, en Chipichape, y olvidémonos de ir a vacunar por allá en las veredas de Zabaleta, en la costa pacífica del Valle del Cauca, por no hablar del Chocó y otros lugares más perdidos. Ese es uno de los dilemas, el de eficiencia versus equidad. Si uno quiere equidad, va a tener que pagar por ello.
Por eso les planteo a mis estudiantes este dilema ético para ponernos una cosa aterrizada. Supónganse que ustedes son jefes de urgencias en un hospital que tiene un único respirador y llegan dos pacientes simultáneamente cuya vida depende de ese aparato y a usted le toca tomar esa decisión. Esto se vio con el COVID, ¿no es cierto? Entonces uno es un pandillero, una persona en condición de calle, como dicen ahora, lleno de tatuajes, lleno de piercings, lleno de heridas, de las muchas riñas en las que se ha involucrado y las cirugías que le han hecho para tratar de salvarle la vida. Ha estado 3 veces en la cárcel y ha mostrado poca adherencia a su programa de rehabilitación, la adicción a la cocaína. Y el otro paciente es un reconocido político local. No, la puse fácil, ¿no? Esa no era como yo la iba a plantear. Bueno, en fin, quiero presentarles aquí un decálogo que publicó el personaje más importante de la economía de la salud en el mundo, que se llama Michael Drummond, que algunos de estos no tengo el tiempo para detenerme en todos, pero quiero enfatizar esto: las reglas del mercado no aplican en salud, toda decisión implica un juicio de valores, por ejemplo. Y quiero pasar a la equidad es deseable, pero cuesta. Y él también decía tímidamente en este artículo publicado en una revista para médicos internistas, decía: considerar costos no es necesariamente antiético. No es necesariamente antiético. Estoy yo en algunos de los congresos con Michael Drummond. Hoy hay que replantear ese principio. Es necesariamente antiético no pensar en costos, o de otro lado, es necesariamente antiético pensar solo en costos y tomar decisiones basadas únicamente en cuál es qué sé yo, el antipsicótico más barato, y gastar solamente en eso puede no ser lo apropiado desde el punto de vista del bienestar de la sociedad, ¿no es cierto? Recordemos que los análisis económicos siempre son comparativos. Nunca se dejen meter el gol de que es que este medicamento es costoso o es que este medicamento es efectivo. ¿Efectivo comparado con qué, no? Por eso siempre que le preguntan a un economista de la salud, oye, ¿cómo está tu mujer? Siempre contesta: ¿comparada con la de quién? Uno tiene que tener su comparador, su grupo control. Cuando ustedes les hablen de una nueva intervención para mejorar la adherencia en, qué sé yo, en esquizofrenia, tienen que estar pensando en no cuánto vale esa intervención, sino cuánto vale el no hacerla también, ¿no? Cuánto estamos gastando, cuánto cuesta no formular ese nuevo medicamento o no diseñar este nuevo programa de atención en salud. Hubo un ministro de salud que alguna vez dijo: el tratamiento antirretroviral es muy costoso, lo vamos a sacar del POS. ¿Comparado con qué? Con el tratamiento antigripal. Es importante saber uno con qué compara las cosas. Voy a volver sobre eso. Con no hacerle nada al paciente, o la realidad: no le demos el tratamiento antirretroviral y luego tratemos las complicaciones y además continuemos con la epidemia de VIH, porque el paciente no tratado va a poder contagiar a muchos más. Así que siempre tenemos que tener presente no solamente cuánto nos cuesta hacer algo, sino cuánto nos cuesta no hacerlo, o cuánto nos cuesta seguir haciendo lo que ya estamos haciendo, que es la opción muchas veces continuar en nuestra inercia terapéutica. Vamos a hablar aquí brevemente de estos tres tipos de costos, que son los que están involucrados normalmente en los estudios económicos. Empecemos por los costos directos. Costos directos son todos aquellos que implican alguna forma de intercambio de dinero. Los podemos saber el precio, y por eso la diferencia entre costo directo y precio a veces es sutil. Cuánto es el precio de un medicamento, cuánto cuesta mandar a hacer un cuadro hemático, una función renal, los exámenes de laboratorio, la estancia hospitalaria, las consultas. Pero fíjense que hay otro costo directo que no lo paga el sistema, no lo paga el asegurador, sino que lo asume el paciente, que es lo que se llama el gasto de bolsillo. Tal vez ustedes han oído hablar de uno de los grandes rasgos del sistema de salud colombiano: es que tiene el gasto de bolsillo más bajo de América Latina. Se estima en alrededor del 15% de todo el gasto en salud es incurrido directamente por el paciente, que tiene que pagar una medicina prepagada, que tiene que cubrir unos copagos, que tiene que desplazarse, por ejemplo, hasta el sitio de la unidad renal para hacerse sus tratamientos. Todos esos son gastos de bolsillo que por lo general no le generan al paciente un gasto catastrófico que lo tenga que obligar a vender la casa, como pasó con muchos de los pacientes en Estados Unidos en la epidemia de COVID. Pagar una unidad de cuidado intensivo es algo que creo que ninguno de nosotros está preparado para asumirlo sin incurrir en un problema financiero grave para la familia. Pasemos a los costos indirectos o costos de productividad, que muchas veces no son tenidos en cuenta. Es esa pérdida de la productividad de la persona que por incapacidad médica, porque se pensiona tempranamente, por invalidez,
porque tiene que estar yendo a procedimientos, hospitalizaciones, deja de trabajar. Muchas veces involucra no solamente al paciente y ese tema se está trabajando cada vez más, sino a otro cuidador, casi siempre una mujer, que algo así como el 80-85% de las personas que están a cargo de un niño con un déficit intelectual severo o un viejo con Alzheimer es una mujer la que está a cargo de eso. También hay otro concepto que se llama el presentismo, que es que uno va a trabajar pero no rinde, la pérdida de la productividad por estar enfermo. Uno con migraña no va a poder trabajar adecuadamente, con ansiedad o con depresión tampoco rinde. El presentismo es, por ejemplo, ir a una conferencia y no poner atención, eso es plática que se está perdiendo, ¿no es cierto? Eso también sería un costo indirecto. Finalmente tenemos los costos intangibles, los más difíciles de valorar, el costo del bienestar o del malestar, del dolor, de la discapacidad o inclusive de la vida misma. ¿Cuánto vale? Le representa a la sociedad perder a uno de sus integrantes, pues ese es el tema de la conferencia, lo veremos con más detalle en un momento. Bueno, quiero pasar a la siguiente sección y como vamos de tiempo, apenitas para cumplir con el programa. Este es el gráfico que típicamente utilizamos nosotros para representar la comparación entre dos alternativas de salud, en donde tendremos, upa, ¿qué pasó aquí? Espere, uy, me saltó a conclusiones, ¿con cuál íbamos? En la 36 apenas, ¿esto por qué me saltó tanto? Eso. Entonces aquí en este punto central teníamos el comparador, lo que estamos haciendo actualmente. Sale un nuevo medicamento, una nueva intervención y si es más efectiva, entonces estará ubicada aquí a la derecha. Este es un gran reto porque medir qué tanto más efectiva, cómo vamos a medir el beneficio que se tiene va a ser diferente si estamos hablando de diabetes, de si estamos hablando de depresión, que si estamos hablando de VIH, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, supongamos, no nos metamos en ese detalle, que el nuevo medicamento es más efectivo. El ideal es que además de ser más efectivo, le genere ahorros al sistema de salud, que caiga en este cuadrante de acá. Vamos a ver que ese es el ideal, pero rara vez pasa. La salud, la calidad, mejorar la atención generalmente tiene un costo más elevado. Así que muchas veces estamos lidiando con este cuadrante. Intervenciones que son más efectivas, pero que también son más costosas. Y ahí es donde nos entra otro concepto importante que es lo que se llama la disposición a pagar. Imaginémonos en un ejemplo simplista que estos son años de vida. Hay un nuevo medicamento que prolonga la supervivencia de las personas. Entonces nos mejora la supervivencia, va a estar aquí hacia la derecha. Si además de mejorar la supervivencia genera ahorros, caerá acá. Pero tenemos aquí esta línea punteada que nos determina el máximo que estaríamos dispuestos a pagar por cada año de vida que nos ganemos. Es decir, una intervención que caiga acá es más efectiva, lo dice un artículo del New England Journal of Medicine o una revisión sistemática de Cochrane, pero su costo es tan elevado que nuestro sistema de salud no lo puede cubrir. Entonces, una que caiga acá está por encima de la disposición a pagar y no la debe asumir el sistema de salud, con esta lógica por lo menos. Eso nos lleva a que tengamos entonces unas intervenciones que son costo ahorradoras, a pocas que son, les mostraré algún ejemplo, que generan un beneficio adicional y además ahorran costos, y otras que son costo efectivas. Y ahí me gustaría que lo tuvieran ustedes presente. Cuando le digan que un medicamento es costo efectivo, no quiere decir que les va a ahorrar dinero. Quiere decir que les va a costar más, pero que ese costo adicional se justifica dado ese incremento en efectividad que nos ofrece ese nuevo medicamento. ¿Sí? Por favor, costo efectivo nos va a costar más, pero se justifica pagarlo. Eso es lo que quiere decir. De resto, una intervención que nos ahorre dinero va a ser costo ahorradora. Muchas veces los pagadores, cuando les hablan de que algo es costo efectivo, wow, buenísimo, nos vamos a ahorrar plata, están equivocados. Hay un par de conceptos que quiero dejarles antes de continuar con cómo se hace la modelación. Uno es lo que se llama la perspectiva, desde el punto de vista de quién estamos midiendo, sobre todo los costos. Lo más frecuente es que utilicemos el pagador, o sea, el sistema de salud colombiano o la aseguradora, la EPS. A veces podemos usar la del prestador de los servicios, por ejemplo, ya su hospital psiquiátrico sería este. El problema con esa perspectiva es que no está asumiendo los costos indirectos ni los gastos de bolsillo. No nos interesa que tanto gaste el paciente para venir al hospital a su consulta. Ese no es mi problema porque no lo está pagando el pagador, lo paga es el paciente. O cuánto tiempo tiene que dedicarle la esposa a cuidar al paciente con esta enfermedad mental severa. No nos preocupa, así que la perspectiva del pagador puede ser injusta porque no reconoce el gasto de bolsillo, muchas veces no reconoce los costos indirectos y puede no tener en
cuenta los beneficios, digamos, intangibles que pueda proporcionar una intervención. Simplemente nos preocupa cuánto cuesta, cuánto genera. Volveremos sobre eso, porque el ideal sería la perspectiva social, que tiene en cuenta todos los beneficios. Esto se vuelve importante porque, por ejemplo, ahora que estamos hablando de dengue, de epidemia de dengue, y que Cali es uno de los epicentros fundamentales es una de las ciudades del mundo con más dengue y con unas características que el dengue en Cali, perdóneme, se me salta a mí el lado epidemiológico, no sigue necesariamente los picos de lluvias, por ejemplo, sino que ya es endémica. Todo el año hay dengue en Cali. La vacuna contra el dengue, por ejemplo, se vuelve costo ahorradora si uno ve la perspectiva de la sociedad, de cuántos niños y jóvenes van a poder continuar trabajando y no van a quedar incapacitados o teniendo una mamá que tenga que cuidarlos por su fiebre. Es costo ahorradora cuando lo vemos desde la perspectiva social, pero no cuando la vemos desde la perspectiva del pagador. Para el pagador el dengue es una enfermedad relativamente barata, no implica muchos recursos. Hay unos poquitos sí que se complican y que se hospitalizan, pero la gran mayoría simplemente tienen que quedar en su casa sufriendo, pero no le genera costos más allá de alguna consulta de médico general y si acaso unas pruebas de laboratorios y mucho. Que fíjense cómo la perspectiva puede cambiar y muchas veces se nos olvida que el costo del dengue no es solamente las consultas y las hospitalizaciones, sino tiene un costo social muy elevado por esa pérdida de la productividad de las personas afectadas. El otro punto, además de la perspectiva, es el horizonte temporal. ¿Cuánto tiempo vamos a considerar de una enfermedad para ver si es costo efectivo su tratamiento? En esquizofrenia, les cuento porque yo en esquizofrenia trabajé mucho hace unos años, es muy importante porque si uno considera, en general, muchas veces nuestras aseguradoras contratan por año, manéjeme los pacientes con esquizofrenia y por una anualidad. Eso tiene el problema de que las complicaciones a mediano y largo plazo de la esquizofrenia, como podrían ser el deterioro, por ejemplo, la resistencia a los medicamentos y la gravedad que va incrementándose con esta, como con tantas otras enfermedades crónicas, si uno lo ve desde una perspectiva del año, no se va a pillar lo importante que es a largo plazo pensar en el bienestar del paciente con esquizofrenia y su familia. Veámoslo con un ejemplo más sencillo para que los números nos sean fáciles de entender. Supongamos que estamos comparando un programa de trasplante renal con un programa de diálisis crónico. Tenemos en nuestra aseguradora una serie de pacientes con enfermedad renal en diálisis. ¿Se justifica que les hagamos un trasplante? Echémosle números. Supongamos que un trasplante, los números son aproximados, claro, pero no muy lejanos de la realidad. Un trasplante cuesta alrededor de $10,000. La terapia que necesita un paciente de ahí en adelante de por vida es de $500 mensuales, mientras que la hemodiálisis nos cuesta $1,000 el mes. Si nosotros pensamos en un horizonte temporal de un año, aquí el paciente trasplantado le gastamos 10,000 y luego de a 500 llegamos a 16,000 en el año. El paciente en diálisis nos cuesta 1,000 por 12,000. Entonces, si nosotros lo vemos a un año en el horizonte temporal, como tomador de decisión dice, no se justifica hacer el trasplante. Si yo prolongo ese horizonte temporal a 2 años, vamos a ver que ya se nos cruzan, normalmente es hacia el tercer año, pero en estos datos, para que nos cuadre, y si es a 5 años, vamos a ver que el trasplante renal termina siendo costo ahorrador con respecto a la diálisis. Mantener un paciente en diálisis durante un tiempo muy prolongado no se justifica, reduce su calidad de vida y además cuesta más recursos, implica más complicaciones. Bueno, quiero pasar ahora a hablar de tres términos que ustedes encontrarán cuando se habla de inversiones en salud, estudios de costo-beneficio, costo-efectividad y costo-utilidad. Quiero ser enfático en que los médicos lo usamos mal y muchas veces nos limitamos a hablar de costo-beneficio y estamos utilizando el término inapropiado. Así que por favor, esa es la otra lección que quiero que se lleven hoy para la casa. Los estudios de costo-beneficio son aquellos en que uno compara dos intervenciones, por ejemplo, con los dividendos económicos que se obtienen o se ahorran con ella. Es plata contra plata. En un estudio de costo-beneficio yo veo cuánto me cuesta hacer este programa de vacunación contra cuánto me ahorro luego
por reducir la frecuencia de esa enfermedad. El problema que tienen los estudios de costo-beneficio es que tienen componentes éticos importantes. Por ejemplo, hay uno famoso y los reto a que lo busquen ustedes en Google, en que hizo la firma tabacalera Philip Morris para el gobierno checo, en que proponía promover el consumo de tabaco en los jóvenes para luego ahorrar dinero de pensiones. Entonces es dinero contra dinero y ahí hay como que un elemento ético que no sé si se pillaron, que no está cuadrando como muy bien. Así que ojo, cuando alguien hable de estudio de costo-beneficio, ténganle mucho cuidado. Una posibilidad es que no esté usándolo bien. Otra posibilidad es que esté metiéndose en un campo ético, eh, por ejemplo, en vacunación. Cuando uno hace estudios de costo-beneficio, puede que vacunar le ahorre recursos a la empresa porque sus pacientes, sus trabajadores se van a incapacitar menos, pero entonces ya no se justifica vacunar a la familia, porque eso no implica para mí nada, o a los pensionados, o a los niños. Entonces, el costo-beneficio tiene un campo, un nicho muy estricto que hay que tener cuidado que no lo estemos ampliando demasiado o estemos metiéndonos en pantanos éticos. Este, por ejemplo, es un estudio mío de costo-beneficio en donde mostraba que la higiene de manos le ahorra dinero al sistema de salud y les ahorra dinero a los hospitales también. Y ustedes comprenderán que si uno promueve la higiene de manos en los visitantes, en los profesionales de la salud, reduce, por ejemplo, las infecciones asociadas por catéter, las infecciones hospitalarias en general, eso le reduce la estancia hospitalaria, reduce las complicaciones, ahorra dinero, pero no estamos incumpliendo ningún precepto ético importante con ello. A todo el mundo le conviene que reduzcamos las infecciones, ¿no es cierto? Los estudios de costo-efectividad, en cambio, son aquellos que utilizan una estrategia de medir los costos, por supuesto, pero contra un mismo desenlace. Por ejemplo, en los estudios de costo-efectividad en esquizofrenia es costo por cada hospitalización psiquiátrica habitada. ¿Cuánto me cuesta con esta intervención a reducir las recaídas de los pacientes esquizofrénicos versus con este otro medicamento? En otras enfermedades va a utilizarse un indicador diferente, carga viral indetectable para VIH o hemoglobina glicosilada para pacientes con diabetes. Parte del problema de los estudios de costo-efectividad, o los dos problemas principales son, uno, que no permite comparaciones entre distintas disciplinas. Yo no puedo decir si es mejor invertir en diabetes que en esquizofrenia porque estamos utilizando indicadores completamente diferentes. Y segundo, que limita la enfermedad a un único indicador. Es decir, lo único que me interesa en un paciente con esquizofrenia no es que recaiga y que se hospitalice. Hay otros elementos de su rendimiento social, de su deterioro cognitivo, en fin, de su integración a la sociedad que no estoy midiendo necesariamente con ese indicador único. Lo mismo diría de diabetes, que tenga cierto nivel de hemoglobina glicosilada, no es lo único que me interesa de ese paciente. Hay otros factores de una enfermedad compleja, como lo son casi todas, que se me está escapando. Así que por eso han surgido los estudios de costo-utilidad, que son los que utilizan este famoso indicador que se conoce como el QALY por sus siglas en inglés, Quality Adjusted Life Year, en español sería años de vida ajustados por calidad, que se define, ojo, si no habían oído hablar, eso sí les digo a mis estudiantes, si usted no había oído hablar nunca del QALY o de la VAC, hoy, por favor, llega a la casa y escribe, querido diario, mi vida se divide en dos. No, a ver, ¿qué es un QALY? Año de vida ajustado por calidad. Un QALY es lo que se gana una persona que vive un año entero en perfecta salud. Un año entero sin ninguna molestia, ninguna discapacidad, ninguna limitación, ningún síntoma, nada. Y además soltero y en Cali. No, eso es un QALY. Comprenderán ustedes que entonces lo peor que le puede pasar a una persona es estar muerto, gana cero QALYs, y uno es perfecta salud. Cualquier enfermedad me va a ubicar en algún punto intermedio entre ese cero y ese uno, ¿no es cierto? La ventaja que tiene el QALY, por lo menos en teoría, es que me permite integrar todas las situaciones que hay alrededor de que impactan la calidad de vida de un paciente para tratar de determinar ese puntaje entre cero y uno. A ver si con este ejemplo lo aclaro un poquito más. Supongamos que este es un caso de una paciente con artritis reumatoide que se le detecta su enfermedad cuando tiene una calidad de vida de 0,85, que es bastante buena, mejor que la mía. Se va deteriorando al cabo de los años y luego fallece aquí atropellada por un bus de papagayo. El, ahora apareció un nuevo tratamiento, uno de estos anti-TNF, que lo que hace es que reduce la progresión de la enfermedad
a lo largo de los años, la paciente se va deteriorando, pero más despacio. Entonces, ¿qué es lo que gana este espacio sombreado de acá, que en este hipotético ejemplo correspondería a ganarse 5 qualis? Entonces, ¿yo qué haría? Calculo cuánto más me cuesta este tratamiento que este, lo divido por 5 y ese sería la razón de costo-utilidad a cómo me está saliendo el año de vida con esta intervención. Y lo interesante que tiene el Quali, por si no se lo han pillado, es que sirve para cualquier condición de salud o para cualquier intervención en salud. Uno puede estimar cuántos Quali se gana uno con una agua panela con limón que le lleven a la camita el día que usted está enfermo con gripa o cuando le hagan un trasplante hepático. Desde cualquier intervención en salud busca mejorar la calidad de vida o a veces prolongar la vida y eso lo podemos llevar a Quali. Si por ende puedo comparar y medir todas, muchachos, es que esto es, todas las intervenciones en salud se pueden, en teoría, y con muchas dificultades, debo decirlo, llevar a cuántas ganancias en Quali representan. Ahora, y vamos a entrar, ¿cuánto se justifica pagar por un año de vida? Hay dos umbrales. El más utilizado es tomar 3 veces el Producto Interno Bruto del país y eso es lo más que se justifica pagar por ganarse un quali. ¿Cuánto es el Producto Interno Bruto? Aquí vemos unos del año pasado del Banco Mundial, Colombia más o menos $7.000, pónganle 7 por 4, 28 millones de pesos, es lo que le correspondería cada año a cada colombiano si lo que produce la economía se repartiera equitativamente, cosa que no va a pasar, tranquilos, tranquilos, por más progres que sean, la plática no se va a distribuir así, 28 millones de pesos. Y 3 veces eso nos daría como unos 75, 80 millones de pesos, es lo máximo que se justificaría pagar en Colombia por una intervención en salud para ganar un año de vida, ¿no? Falta agregar esa parte de la fórmula. El problema es que hay muchas intervenciones en salud que están por encima de esos costos, así como pagar 80 millones de pesos en tratamientos de atención primaria tampoco se justificaría. Entonces hay muchas que están por debajo, así como hay algunas que están por encima. Así que la propuesta en Colombia inclusive es de tomar 0.86 del Producto Interno Bruto, ni siquiera 3 veces, sino que este número lo multiplicamos por 0.86, lo cual nos da algo más de $5.000, o sea, nos bajaba de la nube de los 80 millones según la propuesta que te está trayendo el IETS, de los 80 millones nos bajaría a 5 por 4, apenas 20 millones de pesos es lo que se justificaría pagar en Colombia por una intervención en salud. El otro problema es que, como les decía, esto tiene que ajustarse, así que la respuesta podría ser depende del nivel de complejidad. Las intervenciones del primer nivel de atención son mucho más costo efectivas que la alta complejidad, el cuidado intensivo o los tratamientos oncológicos. Hay otras opciones de tratamiento. Ayer se nos fue el profesor Francisco Lopera, un experto en Alzheimer, como todos ustedes de pronto lo oyeron, lo escucharon en las noticias. El Alzheimer es una enfermedad que no tiene ningún tratamiento efectivo en el momento. En el momento en que aparezca un tratamiento para el Alzheimer, seguramente estaremos dispuestos a pagar más que por un nuevo antidepresivo en donde hay otras opciones en el mercado, ¿no? ¿Qué grupos de pacientes afecta? Las enfermedades que afectan a los niños, por ejemplo, suelen tener una predilección. Cómo deteriora la calidad de vida, las que producen dolor. Un problema con el Alzheimer es que el paciente no sufre, ¿no? Sufre la familia, pero no es una enfermedad dolorosa. Es más, hay algunos estudios que sugieren que el paciente con Alzheimer vive más que el paciente sin Alzheimer cuando está bien cuidado, por supuesto. ¿Qué tan frecuente es la condición? Las enfermedades raras tienen una prioridad en parte porque el impacto que tiene sobre el presupuesto, un alto costo, va a ser menos notable. Quiero pasar a mostrarles, ya vamos terminando, los modelos farmacoeconómicos que usamos nosotros. El más común, el más simple tal vez, es el árbol de decisión. Supongamos que tenemos una enfermedad crónica que llamamos enfermedad X y que hay dos tratamientos. El Baratix, que es el medicamento de toda la vida, que cuesta 10 centavos el día de tratamiento, y el Milagrix, que cuesta 10 veces más, $1 por día de tratamiento. Vamos a usar un horizonte de tiempo de un año y vamos a usar la perspectiva del pagador. Ahora, ¿qué puede pasar con esa enfermedad? Al cabo del año puede que este paciente se complique o no se complique y los que tienen la complicación puede que sobrevivan con secuelas o puede que fallezcan. Entonces el árbol va representando, aquí hay que tomar una decisión entre Baratix y Milagrix, aquí por, llamémoslo azar, pero es por simplemente un juego de probabilidades, va a haber unos que se complican y otros que no, y aquí donde van a terminar, unos muertos, otros vivos con secuelas y otros sanos y salvos. Ahora, el secreto aquí está en que la probabilidad de tener la complicación es distinta en el Baratix y el Milagrix,
y que la complicación es bastante costosa. No tengo el tiempo para detenerme en este modelo, pero si uno lo arroja y lo hace correr, observa algo interesante y es que el Baratix termina siendo más costoso que el Milagrix simplemente porque la complicación es una complicación de $10,000 y el Milagrix la reduce sustancialmente. Así que en este hipotético ejemplo, el Milagrix sería costo ahorrador. Fíjense que aquí lo vi muy a la carrera y pues entonces puede que no se capte tan fácil, pero los árboles de decisión se pueden hacer en Excel, se pueden hacer en una servilleta, son conceptos, son estructuras o modelos tan sencillos que cualquiera los entiende, o sea, tienen un poder de convicción bien grande. Cuando uno le muestra a un tomador de decisión que el tratamiento barato termina costando $600 el año simplemente porque un 5% de los pacientes presentan una complicación de alto costo y eso puede ser válido en muchas enfermedades. Por ejemplo, en la misma esquizofrenia, el costo de un antipsicótico no es nada comparado con el costo que puede representar una recaída y una hospitalización prolongada, ¿no es cierto? Entonces, un medicamento que mejore la adherencia o que mejore los eventos adversos, la tolerancia, la seguridad del medicamento puede tener una repercusión importante que va más allá de lo que pareciera reflejar el precio de la tableta o de la inyección. Bueno, pasemos al otro modelo, ya vamos terminando, que son los modelos de Markov, diseñados por este matemático ruso de hace 100 años, que fue el que diseñó las cadenas o modelos de Markov. Los modelos de Markov se basan en que los sujetos, en este caso los pacientes, están en uno de varios estados de Markov que son mutuamente excluyentes y que los pacientes hacen transiciones de pasar de, por ejemplo, libre de cáncer en remisión a recaída. Entonces, el paciente cambia de un estado de Markov a otro. Son los más utilizados para representar enfermedades crónicas. A ver si yo lo hago claro con este modelo que he venido trabajando desde hace muchos años, que lo denomino los 5 estados del hombre. Todos arrancamos la edad adulta, o casi todos, en el estado soltero. ¿Qué le puede pasar al soltero al cabo de un ciclo de Markov, de un año, supongamos? Le puede pasar una de tres cosas. Una, que pase al estado casado, otra que pase al estado muerto y otra, por supuesto, que continúe soltero. El casado tarde o temprano pasará al estado muerto también, pero el casado tiene una opción que no tenemos que no tienen los solteros, yo soy de ese grupo, que el casado tiene la opción de separarse. Y fíjense que esta flecha es bidireccional porque el separado puede volverse a casar con la misma o con otra N veces, ¿no? Mientras que pasar de casado a soltero, no, ya pasa esa separado, pero no a soltero. Y aquí el separado pasa tarde o temprano al estado muerto, pero también hay un quinto estado que es el estado viudo, al que se puede llegar desde casado, por supuesto, pero supongamos que al separado se le muere la ex, también lo llamaremos viudo. El viudo no se salva, de terminar también en lo que se llama el estado absorbente, que es el estado muerto. Faltó decir que el soltero puede permanecer soltero N veces hasta los 93 años y pasar a muerto ahorrándose todos estos otros enredos, ¿no es cierto? Y lo mismo pasaría con todos estos otros de acá. Uno podría estimar cuál es la probabilidad de que un soltero se case, algo que está mediado por la edad, por supuesto. ¿Cuál es la probabilidad de que un soltero se muera? También eso lo saben las aseguradoras, los actuarios. Y puedo estimar cuál es la probabilidad de que un soltero permanezca soltero. Observen que a esto le puedo meter no solamente las probabilidades, sino también los costos. ¿Cuánto cuesta pasar de soltero a casado, de casado a separado? Le puedo meter utilidades, o sea, calidad de vida. ¿Cuánto se gana al pasar de separado a muerto? En fin. Ahora, supongan que esto no es pues soltero, casado, que pretendo ser jocoso con eso, sino que esto es, por ejemplo, un paciente con diabetes, un diabetes sin complicaciones. Le acaban de estudiar la diabetes, pero está bien. Y aquí podría poner la nefropatía, la neuropatía, la retinopatía y todas las complicaciones posibles de la enfermedad. Y quiero cerrar contándoles esta historia de hay un ingeniero norteamericano que diseñó un modelo precisamente para la diabetes y que lo puso a competir con un estudio, con unos estudios clínicos, con 4 estudios clínicos realizados por la industria farmacéutica. En este caso es el estudio CARDS, que miraba pacientes diabéticos con colesterol normal. A unos les daban atorvastatina y a otros les seguían con su manejo usual, ¿no? Un placebo, más un placebo. El hombre se metió a la planeación del estudio y CARDS y metió sus datos en el computador y años después publicaron la diferencia entre lo que
computador sabía, lo que el programa había determinado y lo que el estudio clínico encontró. Aquí ven ustedes, estos son los pacientes del grupo control y esta es la prevalencia de infartos, la proporción de infartos que les dieron a partir de los 1, 2, 3 y 4 años, y este es el grupo que recibió la medicación. Observen que primero la atorvastatina reduce, como ya lo sabemos todos estos años después, el riesgo de enfermedad cardiovascular en los pacientes diabéticos, pero lo interesante es que uno de estos símbolos, el cuadrado, representa el programa Arquímedes, o sea, el software, y el círculo representa el estudio de CARDS, y la predicción fue bastante buena. O sea, mi mensaje acá es que nosotros, simulando enfermedades, modificando los parámetros, los criterios, las variables, podemos predecir sin necesidad de gastarnos años y millones de dólares en ello. Ya para cerrar la manera de conclusiones, entonces, la evaluación económica, este análisis económico, la economía de la salud en últimas, busca un lenguaje común entre los clínicos que nos preocupamos por la salud de nuestros pacientes y los administrativos que están preocupados por el presupuesto. A esto le añadiría muchos más. Podemos meter también a la comunidad en general, los mismos pacientes tendrían también aquí cómo entender estos procesos y participar en estos proyectos. La economía de la salud no es solo dinero, no es solo rendimientos financieros, incorpora valores, incorpora medicina basada en evidencia, revisiones sistemáticas de la literatura, es decir, mediciones de efectividad y seguridad de los medicamentos. Y algo que me encanta es que le añade transparencia a la toma de decisiones. Cuando yo viajé por varios hospitales, incluyendo allá el universitario de ustedes, estuve mostrándoles mi modelo de esquizofrenia, ahí me decían, bueno, ¿y cuánto le pone, cuánto vale la pastilla de haloperidol? Y entonces yo decía, no, aquí vale 75 centavos de dólar. No, aquí la compramos a 50, entonces métale otra variable. ¿Cuánto dura la hospitalización? Yo les decía, 10 días. No, aquí lo sacamos a los 7 días. Cámbiale la variable y todo ello se puede hacer con una transparencia que es un valor que yo creo que es importante en este mundo nuestro, en donde pasan tantas cosas por debajo de la mesa. Y finalmente, ya para cerrar apenas a tiempo, si los médicos no aprendemos a tomar decisiones con criterios económicos, entendiendo economía en ese sentido amplio que he tratado de darle hoy, que incorpora los valores de la sociedad, si nosotros no aprendemos a tomar decisiones, otros lo van a estar haciendo por nosotros, ¿no? Por ejemplo, ese político que ustedes salvaron por allá en la diapositiva 22. Bueno, eso era lo que tenía para mostrarles y estamos apenitas a tiempo para escapar yo de acá, pero alcanzaría a contestar alguna pregunta si, si la hay por ahí.